Gracias. Esperemos un minuto a que se conecten el resto y empezamos, por favor. Bien, les decía que si tienen alguna pregunta, algún comentario de esta primera etapa que vimos con estas tomas de los hermanos Lumière, algo con respecto a eso. ¿No tienen ningún comentario, ninguna duda con eso para pasar a la siguiente etapa? Yo tenía una duda. Lo que las grabaciones de los hermanos Lumière se podrían considerar como un documental. O sea, las grabaciones son un documento, un documento audiovisual. Pero de ahí un documental tiene una estructura. Entonces, esto es importante diferenciar. Una cosa es algo que sirve como un documento histórico, un documento audiovisual histórico como esto, pero otra cosa es un documental. Un documental tiene estructura. Entonces, como les digo, esto es una recopilación de tomas, ¿no? En francés la llamaban escenas, escene, ¿no? De las diferentes situaciones, pero en sí no es un documental, sino es un documento. Entonces, no confundir esto, el documental, porque un documental tiene estructura. Pero en cambio, estas son un documento cinematográfico que es una memoria de lo que pasaba en Europa y de lo que pasaba en Francia en esos años.
Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre esto, algún comentario? Buenas noches, Buenas noches. compañeros prof. No me queda muy claro de lo que es la estructura, o sea, más o menos a qué se debe o cómo es eso, no me queda muy claro. Una estructura es justamente el que tenga un principio, un desarrollo y un final. Generalmente entendemos como estructura una estructura dramática. O sea, en toda historia, como les decía, sea documental, sea ficción, sea literatura, sea teatro, siempre vamos a tener una estructura y la estructura tiene que ver con la estructura dramática. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de estructura, estamos entendiendo como una estructura dramática. Entonces, para que un documental, una película de ficción, una obra de teatro, una obra literaria, sea considerado justamente eso, una obra tiene que tener estructuras. Y cuando hablamos de estructura, nos referimos a una estructura dramática, ¿no? Eso es importante que nosotros entendamos, que tiene que tener eso, una estructura. Por eso veíamos que estas imágenes de los hermanos Lumière, si bien tienen una cierta concatenación unas con otras, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, siempre había movimiento en las escenas, siempre estaba presente el ser humano, pero no tenía una estructura dramática. ¿Por qué? Porque no nos cuenta una historia. Nosotros sí podemos ver a través de estas imágenes o imaginarnos una historia, pero no es que ellos nos están tratando de contar una historia, sino que justamente es una recopilación de imágenes. ¿Quedó claro con esto? ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario? ¿No? Entonces, sigamos adelante. Bien, habíamos quedado que para esta clase ustedes tenían que traer ya una estructura un poquito más desarrollada con la idea, el tema, el storyline, la sinopsis y el argumento. No me han mandado los deberes, entonces les pregunto, ¿quién tiene terminado su trabajo? ¿Quién tiene por lo menos hasta el argumento o hasta la sinopsis que habíamos hablado la clase anterior? ¿Quién tiene desarrollado su trabajo y que quisiera comentar? ¿Alguien? No me digan que nadie hizo el deber, que nadie trabajó sus estructuras, sus documentales, sus guiones. ¿Quién quiere participar? Así como les digo siempre, aunque tengan errores, de los errores se aprende. Nadie. Buenas noches, profe. A ver, vamos con Luis, le escuchamos. Sí, como le comenté, recién acabé de conectar y voy a presentar sobre lo que vi los videos y lo que tocaba hacer sobre el storyline y el video. En sí, el trabajo que yo he planteado para realizar es que dar a conocer que sí se puede cumplir un sueño, o sea, en sí se trata de un relato que consta de lo siguiente. En un pueblo, aquel día, un niño, José era un niño muy tímido que apenas tenía 13 años. Se encontraba estudiando la primaria en el mismo sector donde habitaba, a pesar que su familia era de escasos, como dice, de escasos recursos económicos. El niño era feliz con lo que tenía. El tiempo pasa. En un día soleado, sus padres le llevan a José a una fiesta que realizaba en el pueblo, en donde se celebraban las fiestas denominadas fiestas de la Virgen del Cisne, en la cual, como en la cual en todas las festividades existen una banda del pueblo
que alegra a la comunidad y diferentes programas. Durante la presentación que realizaba la banda del pueblo de aquel mismo sector, al niño le llama la atención cómo se ejecutan los instrumentos musicales, sobre todo lo que es la batería, al observar los timbales. Y entonces, con una mirada concentrada, observa cómo durante la fiesta va ejecutando. Luego termina la ejecución de la pieza musical, el niño seguía mirando y inquieto por acercarse para sentirlo aquel instrumento porque le llegó a agradar mucho. El niño muy inquieto, también como era un tímido, se fue a tocar y posteriormente, como a un niño travieso, comienza a jugar con el instrumento. Luego procede varias piezas musicales más y el niño no quitaba el ojo donde, en cómo ejecutaba en sí el maestro el instrumento. En la tarde, la familia baja a su casa luego de las festividades y así. Pasa la noche y a la mañana siguiente no tenía nada que hacer debido a que sus padres fueron al campo y él se queda solito en la casa. Entonces, llega la idea de tratar de imitar lo que hacía el músico antes de ayer, en donde encuentra con dos baldes o jarros viejos y busca dos pedazos de madera y comienza a golpear, tratando de imitar cómo lo vio hacer al señor que lo vio en aquella fiesta. Al niño le gustaba golpear en sus baldes cuando no están sus padres. Por ello transcurre un buen tiempo y el niño sigue ejecutando y a eso le suman, le coge el ritmo, o sea, con la canción que sigue escuchando en la radio, hasta que sigue golpeando mucho, por ende su madre le castiga por hacer demasiada bulla y entonces el niño procede a golpear y los ritmos según cómo va la música, escondido de sus padres. Un día se acercaba su cumpleaños y el niño sale a caminar junto a su padre, en donde le dice, papá, se acerca mi cumpleaños y sabes, me gusta eso que vimos hace unos meses de ahí en la fiesta y quisiera que me lo des porque quiero aprender. El padre lo mira con una mirada decepcionada y le dice, no, ¿cómo me vas a pedir eso? Además, eso no es lo tuyo y ser músico no es una buena idea. El niño con una mirada triste caminó y pasó todo el día reluciente, pero no se dio por vencido. Profe, hasta ahí más o menos tengo el storyline para ir contando. Ya. En sí, Ya. Luis, la pregunta, ¿es documental o es ficción su historia? no tanto como mi historia, o sea, una historia más o menos sería de mi papá. Ya, es la historia de su papá. Pero por eso le pregunto, ¿cómo piensa hacerlo usted? ¿Como un documental o como una docuficción? ¿Cuál es la diferencia, profe? O sea, ¿actuado o cómo va a relatar a través de entrevistas? ¿Cómo va a relatar su historia? La historia está pactado para relatar con un actor, sería más o menos buscar a alguien de esa misma edad e ir posteriormente cambiando de personaje hasta que llega a ser joven, porque el niño en sí al final termina siendo músico y excelente. Ya, o sea, por eso le preguntaba, porque es importante saber qué es lo que queremos. Entonces sería una docuficción, ¿no es cierto? Lo que usted quiere hacer. O sea, con Exactamente. una historia documental, pero actuada, ficcionada.
¿no es cierto? Sí, en donde trata de seguir el sueño que a pesar de tantas dificultades que va a tener en la vida y de sus padres, va a salir adelante. Ya. ¿Cuál es la idea? Dar a conocer a las personas que cuando uno se tiene un propósito a seguir, no importa los obstáculos que nos proponga, que sí se puede cumplir. Ya, esa no es la idea, ese es el tema. O sea, usted no está hablando de la perseverancia, ese es el tema. O sea, alguien que persevera alcanza. La idea, como les repito, tiene que ver con el personaje, es lo concreto. Entonces, su idea puede ser un niño que de pequeños escucha la música y de grande quiere ser músico. Eso es una idea, o sea, siempre la idea tiene que ver con el personaje, con lo que nosotros queremos contar. El tema, como les había dicho, tiene que ver más bien con lo general, con los objetivos, ¿no? Entonces, no confundan idea con tema. De ahí, ¿cuál es el storyline? El desenlace que le terminé de decir. Ya, pero a ver, el storyline, como les había dicho, tiene que tener conflicto, o sea, tiene que tener, ya, el conflicto de lo que le escuché puede ser que el niño quiere ser músico, pero el padre no le deja. ¿Ese puede ser el conflicto? Le pregunto Luis. Sí, porque la familia se opone. Ya, eso, el niño quiere ser músico, la familia se opone, ¿y qué pasa ahí? ¿Cuál es la Eh, etapa? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Se resuelve que con el niño comienza a orar y como es de campo, tiene un animal y vende y con eso adquiere el instrumento con la ayuda de un familiar, de un conocido, no de la familia. Y por ende comienza a aprender el instrumento, ¿Qué instrumento es? los timbales. Ya. Entonces, fíjese, ¿cómo armamos el storyline con lo que usted nos ha contado? Eh, la idea es un niño que de pequeño escucha a los músicos y él de grande quiere cumplir ese sueño. El tema, la perseverancia. El storyline. Un niño que quiere ser músico se ve frustrado porque su familia se opone a que quiera ser músico. Él, sin embargo, trata con sus ahorros o con su animalito que tiene, vende el animalito y a través de un conocido se compra unos timbales y comienza a tocar. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Cómo termina la historia? Luis. La historia termina con que luego de aprender, se hace conocido de los vecinos músicos que son y sale y posteriormente al inicio los padres no le dejan salir a tocar porque ya aprendió y sale a tocar y posteriormente aprende un instrumento de soplo que es la trompeta y finalmente es un músico reconocido y muy responsable. Ya, entonces fíjese, el storyline tiene que ver con esos tres momentos, la estructura, cuando hablamos de estructura es eso, algo pasa y ese objetivo que quiere el personaje se topa siempre con algo, con una dificultad. En este caso es el niño que quiere ser músico, pero su familia y sus padres se oponen. Él, sin embargo, con sus ahorros o con la venta del animalito, se compra un instrumento, comienza a practicar y después de unos años llega a ser un músico reconocido. Fíjense, ese es el storyline, esa es la estructura que tenemos que dar. Algo pasa, hay un conflicto, hay un desarrollo del conflicto y hay un final. Sí, Luis, ¿está claro la estructura suya para que la siga desarrollando? Sí, sí, maestro, está muy claro. Entonces, así es como tenemos que construir las historias. Bien, ¿quién más quiere compartirnos su historia? ¿Alguien que haya adelantado, trabajado algo?
¿Qué fue, chicos? Nadie, no puedo creer. ¿Alguien más tiene? ¿Qué fue? ¿Alguien más trabajó? ¿Tiene su historia? O dígame con sinceridad, no, no tenemos la historia. Suspendemos aquí la clase y la continuamos cuando ustedes desarrollen. Sí, Belén, le escuchamos. A ver, yo trabajé algo más sobre mi historia, entonces, para ver si es que logro tener una estructura. Ya. A ver, listo, voy a contar. Em, ya, mi idea es las dificultades de Olga, que es una mujer agricultora. Ya. El tema es la producción agrícola frente a las grandes industrias agrícolas. Ya. ¿Y cómo le definiría eso en una sola palabra? ¿Cómo le...? No sé, capitalismo. Las desigualdades sociales, ¿podría ser? Sí, O- también puede ser, porque sí hay mucha desigualdad también. ya. Gracias, más bien, ya le voy anotando. En el storyline tenía que Olga obviamente hace un esfuerzo físico bastante grande porque así es el trabajo en la agricultura y tiene sus huertos de claudias y de manzanas justamente en los meses de enero y abril y ella los cultiva, ¿no? Los cosecha, más bien dicho, y realmente el conflicto es que los precios en el mayorista son muy bajos, ¿no? Y no representa a veces ni para la carrera del transporte. Incluso hay que madrugar al, al mayorista a vender los productos. Y el desenlace es que, claro, Olga también, bueno, yo tengo ahí como dos conflictos, ¿no? Porque muchos de los agricultores también en la actualidad optan por, por utilizar varios químicos que hacen que la producción salga antes de tiempo. Es decir, no naturalmente, sino, o sea, fuerzan a las matas a producir antes, pero esta también es como una alternativa para poder venderla a buen precio, ¿no? Porque el precio baja cuando hay mucha producción, obviamente, y si se vende antes de tiempo, lo venden a mayor precio. Y bueno, no sé, el desenlace sería que claro, Olga sí, o sea, Olga cultiva orgánicamente sus productos y es una forma también de amar lo que ella hace, ¿no? De amar a sus huertos y de querer también, y de cuidar también, de hecho, la salud de su familia, porque también consumimos los productos. Por ahí va. Ya. Y Sí, le escucho. Nada más. así, ahí en la sinopsis le puse así, Olga es una agricultora ambateña que madruga y hace un gran esfuerzo físico, ama el campo, pero tiene que atravesar varias dificultades para vender sus productos. Y el argumento es que las mujeres agricultoras muchas veces no tienen, su trabajo como agricultoras no es valorado y tampoco hay un espacio ni precios justos para la comercialización de los productos. Ujú. Bien, Por ahí va. a ver, el storyline tendría que ser más específico en el sentido de que ¿cuál es el principal problema de Olga? ¿El no comercializar sus productos o la competencia con la gente que utiliza abonos no orgánicos? ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene Olga? Yo sé que puede tener miles de problemas, pero no tiene que ser así el fundamental, el más grande. ¿Cuál cree usted? O sea, no sé si tiene que ver con o sea, con el esfuerzo físico también, porque demanda de un esfuerzo físico,
pero cuando comercializas, o sea, no representa ese esfuerzo físico, pero de pronto puede ser entonces el mayor problema el tema de la comercialización, de los precios justos o injustos en este caso. Ya, esto supongo es basado en un hecho real, o sea, Olga existe, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, Carlos, Olga es mi mamá. Entonces, yo a veces, obviamente en estos meses, en la casa hay que ayudarle y realmente eso decía yo, el esfuerzo físico a veces no representa, porque incluso hay que madrugar al mayorista y el carro te deja como lejos de la plaza y hay que cargar las cajas y luego así. Entonces, a veces incluso te quedas como hasta el mediodía en el mayorista y la caja de manzanas o de claudias te salen $2 o $3 y eso, o sea, también o sea, es bien como desmotivante también y por eso yo creo que muchos de mis vecinos han optado por botar sus huertos de claudias y de manzanas y ahora, o sea, como que se dedican a algo que dé mayor rentabilidad a las fresas, a las moras y que también implica ponerles químicos para que no te caigan plagas, entonces es como, por ahí va. Ya. Sí, o sea, hay algunos elementos ahí, pero por eso es importante en las historias identificar cuál es el conflicto fundamental. Usted dice el agotamiento, el cansancio, ¿no es cierto? Eh, Sí, también. ya. ¿Qué edad tiene su mamá? 65 años tiene. Ya, es una persona mayor. Sí. Entonces, eh, y ahí tiene otro elemento que es fundamental y que nunca debemos olvidar, que es el contexto, ¿no? ¿En qué contexto estamos contando las historias? Eso es fundamental. Esto que usted dice, que mucha gente está abandonando el campo porque ya no les representa, ¿no? Entonces, de pronto, yo viéndolo desde afuera, creo que ese es el conflicto fundamental. A ver, ¿por qué le planteo esto? Porque uno tiene que contar historias que nos permitan ser universales. ¿En qué sentido? Que de pronto este problema que estamos o que usted está viendo, que está atravesando con el conflicto de su mamá, ¿no? Es un problema universal. Cómo la gente está dejando el Sí. campo. Y a través de esta historia de Olga podemos representar cuáles son todas estas dificultades que hacen que la gente abandone el campo en un país que se supone somos un país agrícola, que todo el mundo dice el campo, siempre hay que mirar al campo, pero que vemos que en la práctica la gente que ha trabajado el campo, que está dedicado, no tiene ningún rédito, no tiene ningún beneficio dedicarse a esta labor. ¿Sí me entiendes? O sea, estoy, como se dice, pensando en voz alta. Entonces, algo que de pronto le puede ayudar para resolver esto, o sea, construir una buena estructura, ¿no? Que sea igual socialmente válida, es esto, enfocarla dentro de este contexto de que el problema que está atravesando su mamá, que es un problema real, el que ella ha trabajado el campo, está ya cansada de trabajar de sus productos, porque además se dedica a trabajar productos orgánicos, ¿no? No le Ujú. representa todo ese esfuerzo. Entonces, ahí vemos el inicio del conflicto. O sea, el storyline, ahora lo veo yo, claro, pero es su historia. O sea, una persona que se ha dedicado a trabajar la tierra toda su vida, ¿no? Se encuentra con la dificultad de que en la actualidad hay gente que utiliza estos productos químicos o estos productos hasta transgénicos, ¿no? Para producir más grande la fruta y más rápido, ¿no? Con todas las dificultades para la salud que conocemos. Pero la persona que trabaja con productos orgánicos no le representa económicamente, con lo cual
el no poder comercializar bien sus productos no le permite que siga con esta actividad. Y esta es la historia no solo de ella, sino de muchos otros agricultores que cada vez van abandonando más el campo. Entonces, más o menos esa sería la estructura. O sea, una persona que se dedica a labrar la tierra, ¿no? A sacar productos orgánicos, se encuentra con la dificultad de que no puede comercializar bien sus productos por todo esto de la competencia desleal, que habría que enfocarlo bien, ¿no? Y cuál es un poco el desarrollo de la historia. En el desarrollo de la historia tendríamos que ver eso, todas las dificultades por las que atraviesa y cómo ella, a pesar de todo eso, ha seguido trabajando durante tantos años, ¿no? Yo creo que eso es lo más loable de esta actividad. Pero sin embargo, a estas alturas del partido, a estas alturas del planeta, ya no puede como continuar con esta labor. Y esta dificultad que atraviesa Olga no es solo de ella, sino de toda una serie de agricultores que ya van dejando el campo por estos problemas. Más o menos así le veo ese storyline, ¿me entiendes? O sea, siempre tiene que haber eso, un conflicto, un desarrollo y un desenlace. ¿Cómo le ve usted, Belén? O sea, más bien creo que ya me dio como más luces para encontrar el verdadero conflicto. Y de hecho sí, porque de pronto es como bastante triste también, ¿no? Yo vivo en una comunidad rural y netamente, o sea, también, o sea, hay gente que sí se dedica aún a la agricultura, tiene animales menores, bueno, tiene vacas, bueyes y así, tenemos, ¿no? En la casa. Pero sí es cierto que es una forma de desanimarte esto de los, o sea, de que no representa económicamente y por eso mucha gente abandona realmente el campo o se va a buscar trabajos en la ciudad o también ha emigrado muchísimo ahora al extranjero pagando coyotes, hipotecando sus terrenos y todas las cosas porque claro, nos dicen la agricultura no nos está dando nada, entonces mucha gente sí se ha ido realmente también de mi comunidad en este tiempo de la pandemia, incluso también han migrado, se han ido también. Entonces, de pronto sí puede ir por ahí el problema, sí, Sí, sí me da como más luces. ajá, sí, es importante eso, contextualizar. Siempre las historias que funcionan son eso, las historias individuales, pero que puede representar, o sea, a través de esta historia de su mamá, usted puede representar toda la problemática, no solo que pasa a su comunidad, que pasa a la provincia, sino todo el país. O sea, y también es un problema universal. Cada vez la gente ya no trabaja la tierra, digamos, orgánicamente. ¿Por qué? Porque las grandes industrias lo que hacen es tecnificarlo todo, poner químico a todo y eso es lo que estamos consumiendo. Entonces, me parece una chévere historia que la puede eso, desarrollar bien, pero es importante eso, que tenga una estructura sólida, que usted pueda visualizar esos tres momentos para poder continuar desarrollando la historia. Bien, ¿alguien más que tenga, de nada, Belén, alguien más que tenga su historia y que quiera compartirnos? Como les digo, no tengan miedo a equivocarse. Es la forma en que uno va aprendiendo. De los errores se aprende más. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha trabajado su historia? Bueno, chicos, a ver, yo les voy a plantear una cosa. Como les digo, yo les puedo ayudar encaminar a que sus historias funcionen, a que podamos trabajar un documental, a que ustedes sepan cómo realmente se trabaja esto. Pero si ustedes no se esfuerzan un poquito, no avanzamos. Vamos con Vane, por favor. Verá, lo que pasa es que no sé qué le pasa a mi compu, no se prende, pero yo más o menos me acuerdo de lo que hice.
Y como yo ya tenía ya más o menos estructurado de la vez pasada que me mandó a corregir la idea, Ajá. me acuerdo que era en, es que no sé qué le pasa a mi compu. En la idea era María, es una mujer de 78 años que que fue casada en los tiempos, o sea, que tenía sí, 4 hijos vivos y 3 muertos, que se casó a los 14 años. En el tema, yo puse que era violencia contra la mujer y también en algún punto el patriarcado que se vivía en ese entonces. Ya, ¿cuál es el tema? La violencia contra la mujer y el patriarcado. Ya, pero tendría que definir uno principal. Sí, Entonces, la violencia contra la mujer, porque es violencia contra la mujer casarla a los 14 años. ya. Violencia contra la mujer. Ya. En el storyline iba como más, como más, no tan detallada, pero sí diciendo que María era una mujer que vivía en los tiempos en los que las mujeres todavía eran obligadas a casarse por conveniencias o no recuerdo las palabras que estaban, con matrimonios arreglados. Ya. Estaba, y también eran de las mujeres que tenían que tener un montón de hijos porque sus esposos no les permitían cuidarse, y cómo ha ido evolucionando esas historias hasta ahora, que ya las mujeres en realidad ya no es como antes. Ahora creo que la mayoría de personas se casa con quien quiere y no con quien le obligan. Ujú. Entonces, igual es la historia de María mismo que va a ser contada. Y Ya. en la sinopsis empieza en una niña Espérese. jugando en un... No avancemos a la sinopsis hasta no tener claro esto. Le quería preguntar, María es un personaje real, ¿no? Sí, Ya, ¿qué edad tiene María? 79 años. Ya, eh, ya. Un poco, igual que en la historia anterior de Belén, yo creo que usted debería contextualizar su historia. ¿En qué sentido? En que en la actualidad se está discutiendo a nivel nacional los derechos de la mujer, y una de las cosas polémicas ha sido esto del aborto, de que ahora las mujeres puedan decidir, no solo por violación, sino decidir sobre los derechos, sobre su cuerpo y todo eso. Entonces, ¿cómo ha avanzado la sociedad desde la época en que María, una niña, adolescente, fue obligada a casarse y a tener hijos muy joven, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que usted eso contextualice también su historia, ¿no? ¿En qué sentido? Hace 79 años, ¿cómo era nuestra sociedad? ¿Cómo era la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo era la sociedad en Tungurahua? Entonces, es importante contextualizarlo, ¿sí? Ya. O sea, cómo se vivía ahí y cómo avanzaba hasta la actualidad. Entonces, ¿cuál ve usted que ha sido el principal conflicto de María? ¿Cuál cree usted para su historia que es el principal conflicto de María? O sea, según yo, creo que es la que no tenían derechos, o como la libertad de elegir, o cuál. Ya. Ahí yo creo que es importante consultarle a ella misma, o sea, ¿qué quería ser ella de grande? O sea, perdón, qué sueños tenía a sus 14 años? Yo creo que como toda persona, ella también aspiraba de pronto a otro futuro. Ya. De pronto ella aspiraba a otras cosas en su vida, pero esto de casarse tan joven la limitó, ¿no? Entonces, de pronto, el conflicto ese de casarse a los 14 años frustra una vida que de pronto ella tenía otras aspiraciones.
Entonces, no sé si puede conversar un poco más con ella, saber eso, identificar cuáles eran sus aspiraciones y enfocar más eso del conflicto. O sea, el conflicto que vemos aquí es una niña, un adolescente que se casa muy joven, que cría familia y que esto no le permite a ella, ¿qué? No le permite desarrollarse como mujer, como ser humano, el tener aspiraciones, el tener sueños, ¿no es cierto? Sino que es obligada a eso, a lo que siempre se les ha obligado a las mujeres, a ser madre, encargarse de la casa y todo eso que ahora en la sociedad actual se está cambiando, ¿no? Ya, Yo creo que ya, sí, ya entendí mejor, creo. ya, eso, enfocarle, contextualizar su historia también, y creo que es una historia